hipertensión secundaria. La hipertensión primaria es la que no hay una causa exacta. Vamos a ver que en la fisiopatología interviene igual el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso autónomo, es una enfermedad poligenéticamente determinada, es decir, se puede transmitir, es heredable, tiene que ver con los factores de riesgo, mala alimentación, malos hábitos de alimentación y de actividad física, etc. ¿No? Esa es la hipertensión esencial, no hay una causa. En cambio, la hipertensión arterial secundaria, hay una causa que le está produciendo hipertensión. Puede ser un problema a nivel de la arteria renal, puede ser un tumor a nivel de la suprarrenal, etc. ¿No? Entonces, primero vamos a empezar con lo que es la hipertensión arterial esencial. La hipertensión arterial es importante que como médicos sepamos diagnosticar y sepamos, bueno, primero hacer prevención, ¿no? Ya sabemos. Lo más importante es hacer prevención. Todos los, Flaquita, ¿estás chateando? ¿Qué estás haciendo? Si estás con cosas pendientes, mejor te retiras. Ya, entonces la hipertensión arterial, primero hacer prevención. Vamos a ver cuáles son los factores de riesgo. Hay algunos factores modificables y otros no modificables. Lo que se pueda modificar tenemos que hacerlo, no solamente nosotros, sino con lo más cercano que tenemos, que es nuestros familiares, ¿no? Entonces, la hipertensión arterial duplica el riesgo de enfermedades cardiovasculares como por ejemplo la cardiopatía hipertensiva, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, la enfermedad del desorden cerebrovascular o el ictus y la enfermedad venosa periférica. Entonces quiere decir que cuando nosotros hacemos el diagnóstico de hipertensión a un paciente, le estamos diciendo que tiene el doble de riesgo de hacer todas estas enfermedades. Por eso es que el diagnóstico debe ser bien hecho, ¿no? Porque vamos a decirle al paciente prácticamente de qué se va a morir, ¿no es cierto? Está asociada a otros factores de riesgo cardiovascular e incrementa el riesgo cardiovascular total. Es causante del 13 al 15% de todas las muertes a nivel mundial. Obviamente el paciente no se va a morir con hipertensión, sino se va a morir con las complicaciones que va a tener, ¿no? Como son el infarto cerebral, la enfermedad renal, etc. Ahora, la presión arterial no solamente se diagnostica ahora en personas mayores, ¿no? También se debe hacer un diagnóstico temprano, sobre todo en varones. Los varones, chicos, hacen hipertensión arterial a edades de jóvenes. En cambio, las mujeres aumenta el riesgo ya cuando son posmenopáusicas, ¿no? O sea, cuando ya no hay las hormonas sexuales que protegen, ahí la mujer tiene el doble de riesgo de ser hipertensa, de ser diabética, de ser dislipidémica. En cambio, en el varón se puede presentar a una edad joven. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia varía en los diferentes países y entre las subpoblaciones de cada país, pero está presente en todas las poblaciones. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más desarrollado, más industrializado está el país, la presión arterial es más prevalente, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú tenemos algunas poblaciones que todavía son aborígenes, ¿no? Por ejemplo, en Paucartambo hay una población, no me acuerdo cómo se llama, Kengo creo que se llama, ¿no? Entonces a esa población todavía no han permitido que llegue lo que son las costumbres de un país civilizado, ¿no? Entonces se ve que en cuanto más desarrollo tiene el país, hay más tasa de hipertensión. ¿Y por qué es esto? Por el nivel de vida, ¿no? Por el estrés, la comida rápida, porque hay consumo de alcohol, de tabaco, de otras drogas. Entonces la presión se incrementa con la edad. A los 60 años
la presión sistólica es mayor en mujeres que en varones, o sea, posmenopausia, ¿no? La presión diastólica se incrementa con la edad a los 55 años, tiende a disminuir. Entonces, un paciente mayor de 60 años, lo más frecuente es que tenga hipertensión arterial sistólica aislada, porque más de 60 la presión sistólica sube y la diastólica baja. Entonces, por eso es que frecuentemente en los abuelitos tomamos la presión y tienen una sistólica alta y una diastólica baja. Entonces, esto es, ¿no? Miren, la presión sistólica después de los 60 años sube y la diastólica baja en los varones. Y las mujeres también, ¿no? Pero es posmenopausia. Miren, es una edad ya después de la menopausia. En los países desarrollados, el 30% de la población es hipertensa, ¿no? O sea, más o menos hay 56 millones de hipertensos a nivel mundial, ¿no? ¿Y a qué llamamos hipertensión? A una elevación de la presión arterial más de 140-90 milímetros de mercurio, o que el paciente pues ya esté tomando tratamiento antihipertensivo. La prevalencia se incrementa con la edad, ¿no? A mayor edad, mayor probabilidad de hacer hipertensión, de hacer diabetes, de hacer falla cardíaca. Entonces, 2/3 de la población mayor de 60 años tiene hipertensión arterial. Y eso que no todos están diagnosticados adecuadamente, ¿no? Entonces, como vemos, ahora también hay una presentación diferente de acuerdo a la raza, ¿no? ¿Cuál es la raza en la que prevalece más la hipertensión? En la raza negra. Claro que esto también tiene que ver con los hábitos de alimentación. Por ejemplo, se hacen estudios entre negros del África, ¿no? Donde no tienen ese nivel de vida, y los negros de Estados Unidos. Entonces, los negros de Estados Unidos ya tienen pues la vida en Estados Unidos, ¿no? Ya tienen la comida rápida, los malos hábitos de higiene, de alimentación. En cambio, los negros del África todavía conservan una alimentación más sana. Entonces, se ha visto también que está influenciada por el tipo de vida. Ahora, ¿de qué mueren los pacientes con hipertensión? Mueren, miren, de cardiopatía isquémica, de accidentes cerebrovasculares, de la propia enfermedad hipertensiva, o sea, de la hipertrofia del ventrículo izquierdo por la hipertensión arterial, y de otras enfermedades cardiovasculares. Miren, cada hora mueren 12 personas a causa de enfermedades cardiovasculares relacionadas con hipertensión arterial. Entonces, por eso es importante que todo médico general, porque ustedes van a ser médicos generales antes de que hagan una super especialidad, ¿no? Pero ahí ustedes van a ser el que trate en su internado rural, el que trate en su SERUM, el que haga el internado urbano, y van a ver que en el hospital al interno lo dejan y el interno es el que tiene que hacer el diagnóstico, solucionar. Entonces ustedes ahí tienen que hacer un buen diagnóstico, un buen seguimiento. Se han hecho estudios, que se está haciendo ahora un nuevo estudio, pero hasta el 2010 hasta ahora tenemos reportes solo del 2010, no tenemos más. Entonces miren, según el estudio Tornasol, en el que Perú y Cusco también ha participado, el sedentarismo, miren, 56%, la obesidad ha ido aumentando, la diabetes va aumentando, la dislipidemia, y pues miren, la hipertensión arterial en el 2024 era estamos hablando a nivel mundial, 23.7%, y hacia el 2010, 27.3%. Entonces se está haciendo un nuevo estudio, igual donde Cusco también está participando, incluso los alumnos del semestre anterior han podido participar, ¿no es cierto?, con unas encuestas, midiendo la presión a sus familiares, amigos. Entonces vamos a ver a cuánto habrá aumentado, ¿no? Pero definitivamente ha aumentado. ¿Por qué? Porque ha aumentado todas las otras enfermedades. Es más, con la pandemia, chicos, ha aumentado el sedentarismo, la obesidad. Entonces, de hecho, la hipertensión ha aumentado. Entonces, cuando hablamos de factores ambientales, lamentablemente la culturización se refiere a esto, ¿no? Pero lamentable. Miren cómo éramos al principio, ¿no? Y miren ahora cómo estamos, en qué estado estamos. Sedentarios, obesos. Entonces, ustedes, chicos, que tienen la responsabilidad de estudiar, siempre hagan actividad física.
En vez que estén perdiendo tiempo con el enamoradito, enamoradita, métanse a practicar un deporte. Van a ver que después van a decir, ¿por qué no le he hecho caso a la doctora? No, entonces hagan algún deporte. Aunque sea 1 hora al día, hagan deporte, es importante. Aunque no vean cambios de repente físicos, sus arterias se lo van a agradecer. Entonces, hagan deporte. Ahora, hay otros hábitos que también son familiares. Por ejemplo, hay familias que consumen la comida muy salada, ¿no? Y ellos se ve, por ejemplo, en los restaurantes cómo se aumentan la sal, ¿no? Entonces, una dieta donde haya exceso de sal también es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo modificable, ¿no? Porque si uno quiere estar sano, pues va a ir disminuyendo el cloruro de sodio. El sodio que recomienda la OMS, la cantidad de sodio es de 6 gramos al día. O sea, es muy poquito, ¿no? Porque ya casi todos los alimentos tienen sodio. Entonces, miren, una de las causas son los hábitos alimenticios, la obesidad. La obesidad, chicos, tiene no solamente relación con la hipertensión, tiene relación con la diabetes, ¿no? Cuando nosotros vemos esta barriga, debemos imaginarnos ya que este paciente, si no es diabético, ya debe tener una intolerancia, ¿no? Debe estar haciendo una intolerancia a la insulina, porque esa grasa abdominal no solamente está en el tejido, ¿cómo se dice? ¿Cómo es? Subcutáneo. No, también hay grasa visceral, ¿no? O sea, entre las mismas vísceras hay grasa y esa es la más difícil de bajar. Eso se baja con dieta. Ahora, el sedentarismo. Antes, chicos, definitivamente ustedes ya no son de mi época, pero todavía teníamos la libertad de jugar en cada barrio, ¿no? Pero ahora ya no se puede. No se puede porque los barrios lamentablemente son cada vez más peligrosos, salir hasta tarde es peligroso, ¿no? Entonces, ¿qué juegan más? Juegan juegos de video, ya ni se levantan para prender el televisor porque tienen un control para todo, control para el televisor, para la radio, para todo, ¿no? Y eso que está creando sedentarismo, y ese es uno de los factores de riesgo que está relacionado con todo lo malo, lo que es cardiovascular. El alcoholismo también es un factor de riesgo, ¿no? Si bien en algún momento salió esa noticia de que ingerir alcohol a dosis pequeñas, frecuente era bueno, eso hay que ver, ¿no? ¿Cuál es la dosis que deben ingerir? ¿Qué tipo? ¿Es un vino seco, ¿no? Pero es una cantidad muy pequeña que mejora. Sin embargo, el alcohol a dosis altas produce también estimulación del sistema simpático, ¿no? Les pone más taquicárdicos, entonces el paciente pues a la larga es hipertenso, ¿no? El tabaquismo, chicos, no tiene nada bueno, nada bueno. O sea, aparte del tabaco hay como 20.000 sustancias cancerígenas, hasta cianuro creo que tiene el cigarro, ¿no? Entonces, como el paciente hipertenso hay que ser cero tolerancia con el tabaco, ¿no? Cero tabaco. Espero que ustedes no fumen. Hay que les vea fumando algún día, van a ver. Les he visto, me acuerdo que una vez tomamos examen acá en la noche y a mí me llaman de retén, creo que era el día de la amistad, el 14 de febrero, no me acuerdo qué era. Me llaman de retén y la ambulancia me lleva por la avenida Los Incas, y ahí hay pues unas discotecas en la avenida Los Incas, y a mis alumnas con las que yo les había tomado examen, felices en la puerta con sus cigarros, todo, yo, una foto, para bajarles. Chicos, el tabaco antes no se sabía todo lo malo que producía, entonces era algo que te daba caché, ¿no? O sea, fumas, ya te sientes, no sé. Pero ahora ya la persona que fuma ya es pues una persona ignorante, chicos. Ya el tabaco no trae nada bueno. Entonces, si alguien lo hace, es momento de dejar, ¿no? No trae nada bueno, chicos. Ahora, el bajo peso al nacer está relacionado también con la hipertensión arterial. Por ejemplo, las pacientes que son hipertensas, ¿qué van a tener? Pueden embarazarse, pero van a estar también tomando tratamiento para la hipertensión arterial. Y lo más probable es que tengan un feto con bajo peso al nacer. Y esto pasa más en las poblaciones más pobres.
ustedes van a ver este tipo de fetos cuando hagan su internado rural, cuando hagan su serum, van a ver que los fetos son pequeños, no bajo peso al nacer. Ahora, si el sodio es nuestro enemigo, el potasio es nuestro amigo, ¿no? ¿Qué tenemos que incentivar? La dieta rica en potasio, ¿no? ¿Qué tiene potasio? Por ejemplo, las naranjas, el plátano, ¿no? Etcétera. Tenemos que la dieta rica en potasio, chicos. El calcio, como sabemos o habrán escuchado, hay medicamentos que son calcio antagonistas, ¿no? Pero sin embargo se sabe que una dieta rica en calcio, o el paciente que tiene, por ejemplo, osteoporosis, tiene que recibir calcio, ¿no? Otros son las drogas que son pues calcio antagonistas, ¿no? El estrés, chicos, también tiene mucho que ver con la hipertensión arterial. No todos reaccionamos igual al estrés, ¿no? No todos ustedes, por ejemplo, que son estudiantes de medicina, viven el mismo estrés. Hay algunos que son más tranquilos, más relajados hasta el momento del examen, ¿no? Pero hay otros pues que son más estresados, taquicárdicos, están con sudoraciones, ¿no? No todos reaccionamos igual al estrés, pese a que podemos hacer la misma actividad. Entonces, si son estresados, chicos, ¿qué deben hacer? Actividad física, ¿no? Por lo menos 1 horita diaria de actividad física. La diabetes es una enfermedad que va de la mano con la hipertensión arterial. Una enfermedad también que es más prevalente, ¿no? A nivel mundial ya hemos visto que esta enfermedad, pues, cuando aumenta la edad, aumenta también la prevalencia. La enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica, chicos, también va de la mano con la hipertensión arterial. Es más, estos pacientes que están en hemodiálisis, el 80% de estos pacientes son hipertensos. Muchas veces no sabe el paciente si la hipertensión lo llevó a la enfermedad renal crónica o la enfermedad renal crónica le ha producido hipertensión. Pero el 80% son hipertensos. Y lo peor es que estos pacientes tienen hipertensión arterial muy alta, ¿no? Son presiones que no son fáciles de manejar. Entonces, ¿qué les baja la presión a ellos? La hemodiálisis, ¿no? Porque ya el riñón no funciona. Entonces, con una buena hemodiálisis, el paciente, o una diálisis peritoneal, el paciente pues controla su presión arterial. Sin embargo, hay algunos que igualito tienen presiones de 200 sobre 130, sobre 140. Hay nefrólogos que asocian lo que son yecas con ARA2, pese a que es una asociación indebida. No, pero es que ya no saben qué darle, ya le meten de todo al paciente y no baja la presión. ¿Y cuál es el temor? Que ese paciente pues haga un infarto cerebral, haga una hemorragia cerebral. Entonces, a veces se tiene que hacer combinaciones impensadas para bajar la presión arterial en este tipo de pacientes. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? El tabaco, la obesidad, la dislipidemia. Cuando hablamos de dislipidemia, hablamos de un perfil lipídico alterado. Por ejemplo, el colesterol total elevado, los triglicéridos elevados. El colesterol, hay 2 tipos de colesterol: el colesterol de baja densidad, que es el LDL, y el colesterol de alta densidad, que es el HDL. Entonces, el HDL, chicos, o el colesterol de alta densidad, es el colesterol bueno para el cuerpo, es la escobita, es el que barre el colesterol malo hacia el hígado para que sea metabolizado. Nos conviene tener un colesterol de alta densidad elevado, o sea, un HDL elevado. ¿Cómo se eleva? Se eleva pues a través de la alimentación, consumiendo lo que son grasas de origen vegetal. ¿Y en qué tenemos grasas de origen vegetal? Sobre todo en los frutos secos, ¿no? Aparte de la palta, de las aceitunas, tenemos los frutos secos como avellanas, pecanas, nueces, alpiste, etc. Entonces, conviene que en la alimentación haya este tipo de alimentos, ¿no? Que tienen un colesterol de origen vegetal. En cambio, el colesterol LDL, o el de baja densidad, es el colesterol malo, es el colesterol de las grasas de origen animal, o sea, de la carne, del huevo, de la leche, etc. Ahora, el sedentarismo, ya hemos dicho, la diabetes mellitus. Muchos pacientes son pacientes metabólicos, es decir, que tienen hipertensión, diabetes y obesidad, ¿no? Esto es otro.
hipertensión, diabetes y obesidad, es un paciente metabólico. Son como los ingredientes pues para hacer una torta, ¿no? Si yo tengo un paciente obeso, fumador, diabético, hipertenso, ya tengo todos los ingredientes para que ese paciente me haga un infarto. Entonces yo ya sé que ese paciente en algún momento se va a infartar. ¿Qué tenemos que hacer? Ya no hay prevención primaria en ellos, ¿no? Ya tienen el síndrome metabólico. Hay que hacer prevención secundaria, controlar bien la presión, controlar bien la diabetes, usar estatinas para evitar que la placa se rompa, hay que usar antiagregantes plaquetarios, etcétera, ¿no? Pero lo más importante, prevención primaria. Ahora, la hipertensión arterial, chicos, es una enfermedad heredable, ¿no? Entonces, casi hasta el 30% es heredada. O sea, de padres hipertensos, hay un 30% de probabilidad que el paciente, que el hijo, sea hipertenso. Entonces, ese factor es no modificable. No puedes modificar tus antecedentes familiares, ¿no? Eso es un factor no modificable. Entonces, aspectos genéticos, ¿no? La posibilidad de heredar es una enfermedad genéticamente heredable, poligénica, ¿no? O sea, no hay solo un gen que se pueda transmitir, no es poligénica, son varios genes. 15 a 30% antes de los 55 años, ¿no? Si el paciente es joven, es hipertenso, pues tiene pues esa posibilidad porque tiene la causa familiar, ¿no? Heredada. Entonces es una enfermedad poligénica, o sea, transmitida por varios genes. Porque si fuera un solo gen, ya pues por estudios genéticos ya sé qué se haría, se detecta ese gen, se anula el gen y ya no se va a heredar la hipertensión. Pero como son en múltiples genes, todavía no se puede hacer eso, no hasta ahora. Ahora, otros mecanismos que están presentes en la hipertensión arterial son, por ejemplo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya sabemos que la renina se produce en el riñón, ¿no? La renina. Luego, esta renina es transformada, ¿no?, a angiotensina 1 por el angiotensinógeno que se produce en el hígado. Y por la enzima convertidora de angiotensina se transforma a angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es la que ya tiene todos los efectos de vasoconstricción. Entonces, bloqueando el sistema renina-angiotensina-aldosterona es una de las maneras de tratar la hipertensión arterial. Hay determinantes genéticos de lesión de órgano blanco, ¿no? Por ejemplo, esto, miren. Este corazón está bueno para un anticucho, ¿no? Miren, grueso, es que estoy de hambre. Pero miren chicos, normalmente, este es un ventrículo izquierdo, ¿no? Este es un corte transversal. Entonces, miren, este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo. Normalmente las paredes del ventrículo izquierdo deben medir hasta 11 milímetros, o sea, más o menos hasta acá, ¿no? Pero miren este hueso, miren estos músculos papilares. Entonces, hay un factor genético que hace que la hipertensión produzca esto, una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Y por qué? Porque no todos los hipertensos hacen esto. Hay pacientes que son hipertensos de larga data, que no se controlan, ni siquiera toman sus medicamentos y nunca llegan a hacer este grado de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Sin embargo, hay otros pacientes que en poco tiempo, pese a que están controlando su presión alta con medicamentos, llegan a hacer este grado de cardiopatía hipertensiva. Esta es la cardiopatía hipertensiva. Esto es el engrosamiento de las paredes del ventrículo por la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, como siempre les digo, el corazón es un músculo. Si yo lo trabajo, si trabajo mi brazo, mi músculo se va a hipertrofiar. Igual el corazón. Si trabaja con mucha presión, se va a hipertrofiar. Pero para eso hay un determinante genético. O sea, no todos llegan a hacer esto. Entonces, hay determinantes genéticos para que el paciente hipertenso haga lesión de órgano blanco, ¿no? No solamente en el corazón, sino para que hagan la retinopatía hipertensiva, para que hagan la falla renal o para que hagan la cardiopatía isquémica o el DCB, etc. Hay un determinante genético para que el paciente haga estas complicaciones, ¿no? ¿Cuáles son los órganos blancos de la hipertensión? El corazón, el cerebro, el riñón,
¿no? Y también puede ser, pues pueden hacer enfermedad arterial periférica o pueden hacer daño a nivel de las arterias renales, pero lo más frecuente es el daño a nivel del corazón, riñón y cerebro. En cuanto a la fisiopatología, es importante recordar qué es la presión arterial. ¿Tienen algún concepto de qué es la presión arterial? Sobre las paredes. No es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos. Claro, eso es, ¿no? Es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos, como dice nuestro compañero. Entonces, la presión arterial está determinada por lo que es el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, ¿no? Entonces, el gasto cardíaco a su vez está determinado por el volumen de eyección y por la frecuencia cardíaca, y la resistencia periférica por la estructura del vaso y por la función del vaso. Entonces, si nosotros vemos así la presión arterial, puede haber dos cosas que aumenten la presión, ¿no? Puede aumentar el gasto cardíaco o puede aumentar la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco se aumenta en los estadios iniciales del paciente hipertenso, ¿no? En ese momento el gasto cardíaco está elevado, pero solamente en estadios iniciales, o sea, está aumentado la presión de natriuresis en este paciente hipertenso. Pero después de un tiempo, el gasto cardíaco se normaliza o incluso los pacientes pueden tener un gasto cardíaco disminuido. ¿Qué es lo que se va a aumentar a la larga? Es la resistencia periférica. La resistencia periférica es, como su nombre lo dice, ¿no? El grado de resistencia de las paredes de los vasos para que la sangre pueda fluir a todo el organismo. Entonces, esto es lo que va a aumentar, la resistencia periférica. ¿Y por qué aumenta? Por los factores de riesgo que ya hemos dicho, ¿no? Por el sistema renina-angiotensina que hace vasoconstricción, por el aumento o consumo de cloruro de sodio que hace vasoconstricción, o porque también hay un remodelado a nivel de las paredes de los vasos. Puede aumentar lo que es la capa muscular, o puede aumentar o puede disminuir el calibre de los vasos, que ya vamos a ver más adelante. En cuanto a la fisiopatología, el volumen intravascular es un determinante de la presión a largo plazo. El sodio es el determinante primario del volumen extracelular. Recordemos que el sodio es el principal electrolito, ¿no? del volumen extracelular. Entonces, cuando hay una ingesta mayor de sodio, tiene que haber una mayor excreción. Para eso, ¿qué hace? Tiene que activarse también la filtración glomerular, ¿no? O sea, a mayor cantidad de sodio que se ingiera, tiene que haber mayor eliminación. Entonces ahí se va a aumentar lo que es el filtrado glomerular para que por el riñón podamos eliminar el sodio que se ha ingerido, ¿no? Entonces, con el tiempo la resistencia vascular periférica se eleva y el gasto cardíaco se normaliza, ¿no? ¿Cuáles son? ¿A través de qué mecanismos? Mecanismos neuronales, endocrinos, paracrinos y vasculares. Entonces, ¿cuál es el ion que hace daño a la hipertensión arterial? Es el cloruro de sodio. Entonces vamos a tener en un inicio un aumento de la presión de natriuresis, ¿no? Entonces, si tenemos mayor consumo de sodio, tiene que haber mayor filtración, ¿no? Mayor tasa de filtración a nivel del glomérulo para que ese sodio pueda ser eliminado. Y todo esto se hace pues por mecanismos de filtración, absorción, por mecanismos también hormonales. Entonces, si hay una incapacidad de excretar sodio, ¿qué va a dar? Hipertensión arterial. Si hay una enfermedad renal intrínseca, o sea, una enfermedad que afecte lo que es el parénquima renal, va a haber un aumento en la producción de mineralocorticoides, aumento de la actividad neural sobre el riñón, y como ya hemos dicho, pues los pacientes con enfermedad renal crónica terminal, hasta el 80% son hipertensos por estas causas. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, ¿qué repercusiones tiene? Otro sistema que se activa en lo que es la hipertensión es el sistema nervioso simpático, ¿no? Igual que en la falla cardíaca. Entonces, el sistema nervioso simpático, al aumentar el sistema nervioso simpático, la actividad del sistema nervioso simpático, va a tener cambios a nivel metabólico. Metabólico, va a haber resistencia a la insulina, va a haber dislipidemia,
A nivel trófico hay aumento de las catecolaminas, que son sustancias vasoconstrictoras, aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento de la insulina. Hemodinámicamente el sistema simpático taquicardiza y aumenta la presión arterial. A nivel de la sangre va a tener un efecto trombótico, ¿no? Hay un hematocrito elevado, se activa la activación plaquetaria, etc. Entonces, todo esto, ¿qué nos va a traer? Nos va a traer diabetes, aterosclerosis, disfunción endotelial, aumento de peso. También vamos a tener hipertrofia a nivel vascular, o sea, las paredes de los vasos se van a hipertrofiar. También se va a hipertrofiar el ventrículo izquierdo, las paredes del ventrículo izquierdo, como ya hemos visto. Todo esto nos produce disfunción endotelial. Entonces, a nivel hemodinámico, si el paciente está taquicárdico, está hipertenso, ¿qué? Lo más frecuente es que posee arritmias. ¿Y cuál es la arritmia más frecuente como complicación de la hipertensión arterial? La fibrilación auricular, ¿no? Que ya lo estamos viendo. Y pues si hay aumento de lo que es la cascada de coagulación, del hematocrito, de los factores de coagulación, ¿qué nos va a dar? Trombosis, ¿no? Entonces, estos son los mecanismos por los cuales la activación del sistema simpático nos va a dar estas complicaciones. Esto es lo que ya hemos visto, ¿no? La renina que se tiene que transformar por la enzima convertidora de angiotensina a angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene dos tipos de receptores, los AT1 y los AT2. Los receptores AT1 son los que van a hacer vasoconstricción y los receptores AT2 vasodilatación. Entonces podemos bloquear ya sea a nivel de la renina, de la enzima convertidora de angiotensina, que son los YECA, ¿no? Lo que es el captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, etc. Podemos bloquear acá para que no llegue a angiotensina 2, o podemos bloquear en estos receptores, ¿no? Que son los bloqueantes de los receptores AT1, o conocidos también como los ARA2, ¿no? Acá, bloqueamos acá, entonces ya no llega a completarse. Y acá están pues, los medicamentos que son tipo losartán, valsartán, caldesartán. ¿Cuáles son los efectos de la angiotensina 2? La angiotensina 2 es vasoconstrictor, ¿no? Entonces, miren, a nivel de la corteza adrenal va a producir aldosterona y esto nos produce reabsorción del túbulo distal. A nivel de riñón va a haber vasoconstricción, reabsorción del sodio y del agua. A nivel del sistema nervioso central incrementa la SED, ¿no? La hormona antidiurética. A nivel del sistema nervioso periférico aumenta, ¿no? Lo que son las catecolaminas, hay vasoconstricción, eso nos va a producir hiperplasia e hipertrofia, ¿no? De lo que son las paredes de los vasos. Aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta el gasto cardíaco, por tanto aumenta la presión arterial. Esto ya es con la transcriptura. Entonces, cuando el paciente es hipertenso, chicos, para que sea hipertenso ya se ha tenido que dar la disfunción endotelial. ¿Qué es la disfunción? ¿Qué es el endotelio? El endotelio es esa membrana que cubre internamente los vasos sanguíneos. Normalmente ese endotelio cumple algunas funciones, ¿no? No deja que se queden sustancias pegadas a la pared, deja pasar sustancias vasodilatadoras, pero cuando ya empieza a disfuncionar, deja pasar más sustancias vasoconstrictoras que vasodilatadoras. Entonces ya hay una disfunción endotelial y esto nos va a producir pues todo, ¿no? Todo lo que ya hemos visto en hipertensión arterial, todos los efectos que se van a producir. Ahora, esta activación, ¿qué nos va a producir? Esta disfunción endotelial nos va a producir esto, miren. Cuando hay remodelado a nivel de lo que son las arterias periféricas, miren, si el remodelado se da en los vasos pequeños, o sea, en arteriolas pequeñas, va a haber aumento de la masa de lo que es la capa muscular, ¿no? Porque el vaso está formado por endotelio, por capa muscular, ¿no? Entonces, aumento de esta capa muscular nos va a producir a nivel de las arterias y arteriolas, o sea, arterias pequeñas, isquemia y lesión vasoconstricción. Esto hace que la presión diastólica se eleve.
En cambio, si se produce este remodelado en vasos grandes, en arterias grandes, hay hipertrofia de esta capa muscular, ¿no? Y que va a producir reducción de la elasticidad y de la distensibilidad, y esto nos va a llevar a la hipertensión de tipo sistólica. Entonces, cuando el remodelado es en vasos grandes, nos produce hipertensión sistólica, y cuando es en vasos pequeños nos produce hipertensión diastólica. Entonces, miren, normalmente un vaso es así, ¿no? La capa muscular es delgada, como vemos acá. Pero si se hipertrofia la capa muscular, vamos a tener esto, ¿Por qué se llama Wikipedia? Ya. Entonces, miren, este remodelado, ¿no? La capa muscular aumenta. ¿Y qué va a pasar? Va a hacer que la luz del vaso sea menor. Entonces, acá va a haber una resistencia vascular periférica incrementada, porque tiene que circular el mismo volumen de sangre por una luz más pequeña. Entonces, mayor resistencia vascular periférica. Entonces, la hipertensión arterial es una enfermedad que se va a producir por estos cambios que hay a nivel de las paredes de los vasos, ¿no? Miren cómo es una arteria normal, miren la capa muscular delgada, ¿no? Y la luz del vaso pues es de un tamaño adecuado. En cambio, la hipertensión ya tenemos, miren, el grosor de las paredes de los vasos y la luz es mucho más pequeña. Entonces, por eso es que a la larga el paciente hipertenso lo que tiene es un incremento de la resistencia vascular periférica. Ahora, estas alteraciones de la hipertensión, ¿a qué nos va a llevar? A daño de órgano blanco, ¿no? En el corazón nos puede producir enfermedad cardíaca, que es por la hipertrofia del ventrículo izquierdo, o puede ser una enfermedad cardíaca, por ejemplo, que nos lleve a una hipertrofia del ventrículo, a una insuficiencia cardíaca, a la enfermedad coronaria, mayor riesgo de infarto, a las arritmias, que como ya les he dicho, lo más frecuente es que sea la fibrilación auricular, y va a haber pues daño también de vasos y de válvulas. El corazón crece, ¿no? Ya hemos visto que las paredes del ventrículo izquierdo engrosan. Entonces acá, por ejemplo, ¿qué vemos? Vemos un corazón grande, una cardiomegalia, porque el índice cardíaco es más del 50% del índice torácico total. ¿Y cómo acaba el corazón? En punta. Entonces, si acaba en punta, eso es sugestivo de que hay un crecimiento del ventrículo izquierdo. Si este corazón acaba así en forma redonda, es por crecimiento del ventrículo derecho. Otras complicaciones, por ejemplo, es el infarto, ¿no? Porque vamos a tener disfunción endotelial, vamos a tener las paredes ya remodeladas, pero se producen placas ateroscleróticas que se pueden romper y nos pueden tapar una arteria y nos producen un infarto. Otras complicaciones son, por ejemplo, a nivel de vasos grandes, como es esta la aorta, miren la aorta, la raíz aórtica, aorta ascendente, el callado y aorta descendente. Puede haber una ruptura a nivel de estas paredes de la aorta y producirnos, ¿no?, lo que es la disección de lo que es la arteria aorta. Eso también se da en pacientes que tienen presiones muy altas. Ahora, otras consecuencias, por ejemplo, es la hemorragia cerebral, ¿no? O sea, llega a producir, la presión llega a ser tan elevada que se puede romper una arteria en el cerebro. ¿Qué nos va a producir esto? Miren, la hemorragia, ¿no? O el DCB hemorrágico. Entonces, esas son las causas por las que el paciente hipertenso fallece, ¿no? Miren, por ejemplo, acá. Miren, esta es una imagen de tomografía y miren este tipo de lesión, ¿no? Cuando ustedes ven en la tomografía cerebral este color, chicos, así blanco, eso es sangre, ¿no? Es un sangrado, acá hay sangre. Si esto fuera ya oscuro, sería un coágulo,
no sería un DCB isquémico o un infarto isquémico. Pero cuando ven así este color blanco en la tomografía es una hemorragia, eso es sangre. Ahora, el daño del cerebro no siempre es agudo. El paciente hipertenso de larga data va haciendo microinfartos a nivel de los vasos pequeños del cerebro. Entonces el paciente puede llegar a tener incluso una demencia vascular, ¿no? Que es frecuente en pacientes hipertensos. Son esos microinfartos que a la larga le llevan a un tipo de demencia vascular, ¿no? También va a haber un daño crónico, pues, en estos pacientes. Por eso es que se produce la demencia vascular. A nivel renal ya hemos visto también que para que para que se regule la presión, tiene que haber activación de lo que es el filtrado glomerular, ¿no? Entonces eso también va lesionando lo que son los glomérulos, ¿no? Se va a producir incluso esclerosis a nivel de lo que son los glomérulos. Daño arterial periférico también va a haber. El paciente hipertenso puede tener enfermedad arterial periférica, porque recordemos que el endotelio es uno solo desde la cabeza hasta los pies. Entonces, si yo tengo eso en arterias pequeñas, debo tener en arterias grandes, en arterias en general, en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Entonces, miren, normalmente el grosor de la pared, de la capa muscular de las arterias, y cuando hay disfunción endotelial, pues ya se produce engrosamiento, disminución de la luz, ¿no? O se presentan también las placas ateroscleróticas, que son las que se van a romper y nos van a llevar al infarto. Entonces, ¿están cansados? Ay, sí, qué gracioso, ¿de qué? Estar sentados. Ya 5 minutos, chicos, relájense, vayan al baño, lávense la cara los que tienen sueño.